Congreso reabre discusión de indulto presidencial o cambio de la pena de muerte. Dos iniciativas llevan mucho tiempo durmiendo este asunto. Desde mañana entra en vigencia castigos más severos a los transportistas que provoquen tragedias en las carreteras. Medida genera incomodidades a propietarios. Enfermero del ICS recibe 2 años de prisión por confundir a 2 recién nacidos que fueron a dar a distintas familias. Inician actos de conmemoración de los policías asesinados en la subestación de Salcajá a causa de una vendetta de un narco local ahora apresado. Oposición denuncia segunda amnistía fiscal a algunos sectores allegados al gobierno. Exoneración representaría baja de 350 millones de quetzales. 85 millones de niños trabajan bajo condiciones extremadamente peligrosas. Informe sobre trabajo infantil lanza alerta mundial por 160 millones de infantes trabajadores. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Tengan todos ustedes muy buena noche y bienvenidos a su experiencia noticiosa de Noticiero Guatevisión. Entramos de lleno con las noticias. Y lo hacemos con la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso, que discutió junto a representantes de organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de restablecer el indulto o recurso de gracia, ya que hay 2 iniciativas de ley que pretenden hacerlo. 2 iniciativas de ley pretenden restablecer el indulto, por lo que ha surgido nuevamente la discusión sobre si debe o no abolirse la pena de muerte. Desde 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Guatemala por considerar se violaban los derechos de los condenados y desde entonces no se ha aplicado. Los tribunales de Guatemala no pueden dictar nuevas sentencias de pena de muerte por todas estas provisiones internacionales que existen y por ende no pueden haber personas condenadas a muerte y no habrían quienes puedan acceder a este recurso de gracia o conmutación de la pena. La única manera de aplicar la pena de muerte para luego proceder con el indulto sería con la creación de nuevos delitos. Sin embargo, los acuerdos internacionales no lo permiten. Nunca se va a poder aplicar, dado que jurídicamente es imposible. Para reformar los delitos implicaría la creación de nuevos delitos y según el compromiso internacional de Guatemala no puede ampliar su catálogo de delitos. El presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia, Oliverio García, declaró que procederán con un análisis jurídico. Y esto nos va a servir de base a la Comisión de Legislación para poder hacer un análisis. Ese es básicamente. Pero no termina ahí el tema. El tema es entonces que las personas están detenidas y dentro de 15 días el ministro de Gobernación va a acudir a la Mesa de Seguridad y Justicia para hacernos un diagnóstico y exponernos la realidad de todo el sistema penitenciario, del tema de la sobrepoblación. Por una Guatemala en paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corzo. Y la defensa del exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen, anunció que apelará en Suiza la cadena perpetua sentenciada la semana pasada contra el exfuncionario hallado culpable en Ginebra de la ejecución de 7 reos en la Granja Penal Pavón en el año 2006. De acuerdo con varios medios suizos, el comunicado de los abogados califica de veredicto arbitrario la sanción impuesta a Sperisen y denuncia al tribunal que tomó la decisión por no tomar en cuenta testigos que podrían haber aportado información que condujera a la inocencia del director policial. Tras conocerse de la condena, los defensores de Sperisen dejaron ver su descontento con el actuar del tribunal, a lo que se sumó una campaña en Guatemala para firmar una petición que solicite la liberación del ahora condenado. Y en horas de la mañana el Ministerio Público y la PNC realizaron operativos en Huehuetenango y lograron la captura de 2 integrantes de una red de traficantes de personas y al cabecilla llamado Julio César Serrano Samayoa.
Julio César Serrano Samayoa, alias El Finquero, Edwin Villatoro, y el oficial de la Policía Nacional Civil Francisco Raúl Carrillo, asignado a la comisaría 4311 de Huehuetenango, fueron capturados esta mañana por el delito de tráfico de personas. La Fiscalía, a través de una denuncia que se recibe por parte del gobierno de Estados Unidos, logra determinar de que existe una estructura que se dedica a ingresar personas de manera ilegal hacia Estados Unidos. Esas personas provenían de diferentes partes del mundo, inclusive sudamericanos, albaneses. Entonces es un trabajo de varios meses que hoy termina con la captura del cabecilla de esa estructura. En este momento llevamos detenido a Edín Hernán Villatoro, Julio César Serrano Samayoa y Francisco Raúl Carrillo. Sí, efectivamente lo que sucedía era que ellos tenían contactos en diferentes países. Entonces las personas interesadas en ingresar a Estados Unidos de manera ilegal se contactaban con esta persona. Ella era la que coordinaba toda la logística para poder ingresar a Guatemala y posteriormente trasladarla a México e ingresarla a Estados Unidos de manera ilegal. ¿Y la función? ¿Qué trabajo realizaba este oficial? De alguna manera era parte de la estructura, avisos, coordinaciones y todo. En el lugar se encontraron 3 escopetas, pistolas de diferentes calibres, celulares, radiocomunicadores y animales exóticos, por lo que el Ministerio Público realiza el conteo de dichos objetos. Sí, efectivamente eso todavía es parte de la investigación que vamos a hacer. ¿Armas de fuego, licenciado? También hemos estado recolectando todo, pero por el momento, como no hemos concluido, pues no les podría dar esa información. Por una Guatemala en paz, Carlos Roquel. El juzgado primero B de mayor riesgo le hizo saber el motivo de su detención a Julio César Samayoa Serrano, el finquero Edín Herrera Villatoro y Francisco Raúl Carrillo Martínez, oficial primera de la PNC, quien se encontraba asignado en la comisaría 43 de Huehuetenango. Luego de ser detenidos en Huehuetenango, fueron enviados vía aérea a la torre de tribunales. A estas personas el MP señala de pertenecer a una estructura dedicada a la trata de personas. Según se indicó, las órdenes de captura efectuadas por el juez Miguel Ángel Gálvez se dan luego de una audiencia en donde se recibió la declaración en anticipo de prueba de un ciudadano albano y 6 ciudadanos ecuatorianos quienes residen en Estados Unidos, y señalaron que los ahora detenidos les ofrecieron documentos y trasladarlos a los Estados Unidos. Entre ello, la Fiscalía lo señala tentativamente de haber incurrido en los delitos de asociación ilícita y tráfico de personas. El juzgado tercero ligó a proceso a 2 de 3 empleados del Instituto de Seguridad Social capturados este día. Rudy Rolando Hernández Juárez, a quien se les indica del delito de destrucción de registros informáticos, manipulación de información y estafa propia, y a Danilo Ávila por falsedad ideológica y estafa propia. Ambos fueron ligados a proceso y enviados al Centro Preventivo de la Zona 18. Mientras José Miguel Cifuentes fue favorecido con una medida sustitutiva pagando 10,000 quetzales. Los 3 eran empleados de la unidad historial salarial del IX. En la audiencia de primera declaración, el juez le hizo saber el motivo de su detención, según el Ministerio Público, quien lo señala de haber alterado los registros de afiliación de los trabajadores del Seguro Social y apropiarse de las cuotas de los beneficiados por vejez. Se estima que pudieron apropiarse de alrededor de 35,000 quetzales, indicó la Fiscalía. Y 771 niños y adolescentes a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia serán reubicados debido a una reestructuración interna en que trabaja desde hace 2 años y medio. Para el próximo 15 de junio se tiene previsto que inicien los cambios en las casas hogar a cargo de la Presidencia, informó la Secretaría de Bienestar Social. Un total de 126 bebés y niños de 0 a 6 años serán trasladados a Zacapa. Lo que se pretende con la reestructuración es la separación de perfiles, es decir, apartar a las niñas y adolescentes que han sido violadas de las que han sido rescatadas por trata. Nosotros tenemos 158 niños de 0 a 18 años con temas de discapacidad. Ellos van a estar ubicados en un solo hogar, en una sola área del hogar, porque ellos también necesitan una atención especializada. Bielman indicó que hay 448 albergados por maltrato en todas sus formas y 39 por violencia sexual. Debido a la reestructuración no se permitió ingresar a la Casa Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San José Pinula. Situación que ha prevalecido desde hace 7 meses cuando fue asfixiada Patricia Morales de 14 años por 2 adolescentes albergadas en ese lugar. Bielman indicó que se puede evitar el ingreso a la casa hogar del 50% de los niños puestos bajo protección y abrigo,
por lo que en julio se tiene previsto abrir una sede que tratará el tema. Vamos a poner toda esta estructura a disponibilidad de los jueces para decirle, señor juez, no lo institucionalice, trabajemos con el niño, trabajemos con su familia, trabajemos con sus padres. Si este niño no puede permanecer adentro de su familia, entonces busquemos una familia ampliada, una familia extendida, alguien de su o incluso de su comunidad que pueda atenderlo, que pueda cuidarlo y que pueda tenerlo, pero no lo institucionalicemos. Debido a la sanción que emitió el año pasado la Procuraduría de Derechos Humanos por la alimentación y la atención de la Casa Hogar Seguro, se cuestionó a Bielman sobre la capacidad y cantidad del personal. Indicó que en la Secretaría hay 2.000 trabajadores y que se están cumpliendo con los estándares internacionales y que están siendo un referente en el tema de la protección de niñez. Y realmente ese es el parámetro que estamos teniendo. Esto es un parámetro pues que se usa a nivel internacional, que son 10 niños por cuidador. Circunstancias que no fueron verificables debido a que el Consejo Nacional de Adopciones negó a entregar los reportes de supervisión y el acceso al hogar no se permitió por dicha reestructuración. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Jorge Hernández. Y siempre en justicia, mañana se tiene prevista la audiencia de primera declaración de los 3 implicados en el desvío de las investigaciones y el especular al Estado Mayor Presidencial del asesinato de la antropóloga Mirna Mack y del investigador del caso José Miguel Mérida, ocurrido en 1991. De acuerdo a la Fiscalía del Ministerio Público, se investiga la línea de mando para dar con los autores intelectuales del hecho. El MP espera que mañana los indicados rindan su primera declaración ante el juez para conocer la versión del crimen del investigador de la policía. Hacemos pausa publicitaria, pero cuando volvamos, la bancada de la UNE anuncia las adhesiones de al menos 8 diputados más. Además, el presidente Otto Pérez Molina afirma que aún se discute una eventual ley para un impuesto de seguridad. Con esto y más, regresamos.